Bueno, la idea de hoy es un poco hablar de Howler, nuestro nuevo producto biológico que ya lanzamos el año pasado en Mar del Plata, junto con la gente que lo descubrió y con González Montaner en Mar del Plata. Bueno, este año no podemos reunirnos, así que mantenemos la charla online. Y como saben, cualquier consulta, cualquier duda, la charla va a quedar grabada, así que también nos pueden pedir el link para revisar algunos conceptos. Bien. Howler se trata de un producto biológico y, como muchos saben, técnicamente el concepto se denomina que es un elicitor. ¿Qué es un elicitor? Es cualquier molécula, sustancia que puede inducir una respuesta de defensa en la planta o en el organismo donde se aplique. En general son organismos biológicos y provienen mismo o de un patógeno o de una planta. Y son reconocidos por la misma planta. ¿Sí? Ahí está más o menos el proceso que sucede, y actuaría así: aplicamos el elicitor, hay un receptor en la membrana plasmática que lo reconoce, y dentro del sistema, dentro del organismo de la planta, se activa una respuesta defensiva, y lo que va a hacer es activar dentro de la planta, o sea, hacer a la planta más resistente a algo que era susceptible. Por ejemplo, como puede ser una enfermedad. Una planta era susceptible a enfermarse, y el elicitor lo que hace es que esté más resistente o menos susceptible a que el patógeno o la enfermedad avance. Estos bioestimuladores, que son basados en compuestos orgánicos, tienen muchas acciones, no solo de defensa vegetal, sino que estimulan el crecimiento vegetal, protegen a la planta de enfermedades, y tienen distintas acciones que van sumando a ese sistema de defensa. O sea, actúan en distintos puntos de la planta, no solo en la defensa del patógeno, también tiene actividad microbiana, promoción del crecimiento, interactúa con hormonas vegetales, o sea, a distintos elicitores que pueden actuar en distintos puntos de la planta. El ISDB, porque como saben, Howler, antes lo mencionábamos como ISDB, y lo que significa el ISDB es una inducción del sistema de la defensa vegetal de la planta. Provienen de proteínas vegetales, que son los Acremonium strictum, que se extrajeron de la frutilla, y que una vez aplicado dentro de la planta a través del ácido jasmónico, salicínico y etileno, van a dar vía de señalización dentro de la planta a distintas, a la defensa propia de las plantas. O sea, va a hacer que la planta esté más fuerte y menos predisponente a que se enferme. Bien, ¿qué es Howler entonces? Como por ahí algunos saben, otros no, bueno, les vamos comentando, se trata de un producto que es biológico. ¿Por qué? Porque lo extrajeron de la frutilla hace más de 20 años, al Acremonium strictum, y bueno, fueron probando, evaluando en distintas plantas, y encontrando que activaba en muchas especies el sistema de defensa vegetal. Es un desarrollo científico porque lo descubrieron científicos del CONICET, de la Universidad Tecnológica de Tucumán y Estación por los Obispo Clombres, o sea, viene de Tucumán este desarrollo, y hoy en día ya lo estamos tratando de divulgar en todo el mundo, porque bueno, al ser biológico es muy interesante, y lo que tiene bueno también es que no tiene especificidad, ¿sí? No es que actúa sobre algo determinado, sino que tiene un comportamiento similar en muchas plantas. Bien, es un producto, ya lo mencioné varias veces.
lo que va a hacer es, a ver, que no, se me complica el... No, es algo interesante lo que tiene, que es un producto biológico, pero no contiene organismos vivos. ¿Sí? No es que tenemos que tener determinado cuidado con el envase y con el almacenamiento del producto, ni en el momento de la aplicación, porque no contiene microorganismos vivos. Va a mejorar, como bien vengo diciendo y repitiendo, el estado general de la planta. Tiene además un efecto antiestresante, o sea, como mejora la estructura, la respuesta de la planta, va a hacer que esté menos predisponente a que le altere más o le afecte más una helada, una sequía y demás. Mejora, eso es lo mejor de Howler, ¿no? Que mejora el rendimiento y calidad del cultivo de cosecha. O sea, vamos a aplicar Howler y vamos a tener un efecto en el rendimiento del cultivo, una mejora. Lo que nos va a hacer es como mejorar o la respuesta del fungicida o la respuesta al rendimiento en sí por la aplicación de Howler. Nos va a permitir reducir el uso de productos fitosanitarios. ¿Por qué? Porque mejora esa aplicación, lo podemos acompañar, y a veces podemos, depende cómo venga el año, no usarlo directamente. Muy buena relación costo-beneficio, porque siempre hablamos de que es un producto que es bastante económico y que nos ayuda mucho ¿cómo es? Estoy medio errado. Es muy difícil hablar en una pantalla. A la relación costo, ¿no? A no incrementar los costos y obtener un beneficio de lo que estamos aplicando. Y es compatible con otros fitosanitarios. No vamos a tener problemas de compatibilidad a la hora de aplicarlo. Vamos a aplicarlo con un herbicida, con un insecticida, puede ser también, siempre y cuando respetemos el orden de agregado según la formulación. Bien, que es importante mencionar también de Howler, y que a veces como consultan bastante, y está interesante para cultivos orgánicos, está libre de residuos químicos, no tiene plazo de seguridad en la aplicación, o sea, podemos aplicarlo en cualquier momento del cultivo, que no tenemos que esperar ni 20 ni 30 días para la cosecha, y por esto mismo no tiene un punto específico donde lo podemos aplicar o no, siempre vamos a tener una respuesta variable. Está permitido para producción orgánica, tiene el certificado que avala su producción, y obviamente no tiene restricción para aplicaciones periurbanas, no tiene ningún químico, es seguro para quien lo está usando y no va a afectar a insectos polinificadores ni benéficos para los cultivos. Y obviamente no genera resistencia. Por eso es como también se trata de un cultivo big green, ¿no? Porque va como a cuidar el ambiente, es bastante amigable con el ambiente, con la producción que queremos o intentamos realizar día a día, y que es tratar de reducir los químicos o las rotaciones de productos. Muy importante también para el tipo para la generación de resistencias. Howler podría ayudarnos a reducir la generación de resistencia a enfermedades que podemos llegar a tener, reduciendo también el uso de químicos o acompañándolos para que mejoren su performance. ¿Voy bien? ¿Me van escuchando? Capaz que voy demasiado rápido. Bueno, espero. No, vas perfecto. Vamos ya a entrar un poco, como que no queríamos demorarnos tanto en la explicación de Howler, porque creemos que muchos ya lo conocen y ya vienen trabajando. Como ya decimos, este es el segundo año que lo tuvimos. El año pasado, lamentablemente, en la zona no nos acompañó mucho el tema de la sequía, y por ahí como costaba la decisión de invertir en un producto para nuestro cultivo, entonces no era tan viable. Y en soja ya, bueno, este fue el primer año, porque por ahí me gustaría comentar, Howler tiene registro en trigo, cebada y soja, y algunos cultivos hortícolas en el norte del país, como caña de azúcar o frutilla. Lo bueno que, como mencioné hoy, es que no tiene especificidad, o sea, no es que actúa sobre determinado hospedante, va a inducir una respuesta en cualquier cultivo que
lo apliquemos. Lo importante a veces para obtener un mayor o menor rendimiento es el momento en que lo vamos a aplicar, para que no se diluya tanto el rendimiento que podemos obtener. Vamos a entrar un poco en los ensayos que hemos realizado en la campaña anterior. Tenemos bastantes ensayos, logré como juntar un poco y tratar de resumir de muchas zonas como para tener variedad en la respuesta que hemos tenido. También invitamos a alguien, si ha tenido alguna experiencia con Howler, que nos comente cómo fue, si ha visto algo, si no, como para lograr un intercambio también. Quería arrancar con estos ensayos que realizó González Montaner en el año 2018-19, en 5 sitios distintos, con, bueno, como saben, Jorge lo que hace es una aplicación dividida de los fungicidas. Estos fueron en cultivo de cebada, y como ven, frente al testigo, Howler siempre mejoró la respuesta del fungicida solo. O sea, cuando le aplicamos fungicida, cuando le sumamos el Howler, mejoró la respuesta del fungicida, y además Howler solo tuvo una muy buena respuesta en promedio en los 5 sitios. Estos sitios están sitiados en lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Azul, Tandil, Mar del Plata, Tres Arroyos. Toda esta zona eran los distintos 5 sitios, y bueno, lo interesante es eso que mencionaba. En trigo la respuesta es un poco inferior, a veces por el tipo de enfermedades que afectan al trigo también. Muchas veces esperamos un mejor comportamiento de Howler frente a lo que son manchas, y no así tanto con rollas. No es que no actúa, pero es mucho mejor el comportamiento frente a las manchas por el tipo de producto que es, porque como menciona el eslogan y demás, es preventivo. Nosotros lo aplicamos con baja presión de inóculo, y como sabemos la roya es bastante, por ahí Margarita va a explayarse mejor que yo, pero es bastante más agresiva o mucho más rápida en la evolución de la enfermedad que lo que es las manchas, entonces permite a Howler comportarse mucho mejor. En este ensayo de Howler en trigo, también eran los mismos 5 sitios que en cebada, y se realizaron los mismos tratamientos, y sucedió lo mismo que esperábamos con cebada. La aplicación de Howler mejoró a la aplicación del fungicida cuando lo sumamos en la aplicación, y por sí solo nos dio una respuesta. Sí, acá lo vemos. Obviamente que esto siempre depende de cómo viene el año, y cómo no, si nos queremos arriesgar a hacer una sola aplicación de Howler y no usar fungicida. Depende mucho. Este año aparentemente va a ser cargado de enfermedades, porque en muchas zonas, disculpe, pero yo soy del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y por ahí hay varios del sur, y nos viene lloviendo bien. Entiendo que más al norte por ahí no está así la presión de enfermedades, de lluvias, pero bueno, acá viene lloviendo bien, viene cargado, y aparentemente va a ser un año con bastante presión de enfermedades. Entonces tendríamos que ver qué estrategia elegir. Seguimos con otro ensayo. Este se realizó en Santa Fe, en Santi Espíritu. El año pasado también se realizó una aplicación en una superficie total de 2 hectáreas. La variedad era algarrobo, que bueno, es una variedad bastante susceptible a lo que, o sea, es susceptible a lo que es rollas y manchas, y medianamente a lo que es roya del tallo, pero lo que es manchas foliares es una variedad bastante susceptible. Esto según el INTA, ¿no? El comportamiento sanitario que envió el INTA el año pasado. Se realizó una aplicación, la siembra del cultivo fue el 6 de junio, y se realizó una aplicación el 20 de agosto, en SAUX 32, ahí al inicio del macollaje. Esto es interesante evaluar este comportamiento. ¿Por qué? Porque sucedió una helada a los 12 días luego de la aplicación. Y como bien decía hoy, el Howler no solo tiene va a mejorar la defensa, el sistema de defensa, sino que lo va a mejorar frente a cuestiones, estreses abióticos, como puede ser una helada.
Este es el tratamiento con un fungicida, la foto muestra el tratamiento con un fungicida de mezcla. Perdón. Y llovieron 25 milímetros después de la aplicación, y las fotos son 28 días luego de la aplicación. Howler, esto es el tratamiento con el fungicida triple mezcla, también 28 días, y así se encontraba Howler 28 días después de la aplicación. Como ven, la planta estaba conservando bastante el área fotosintética verde, bien sana, y bueno, como que no se vio afectada el área foliar por la helada tampoco. Acá vemos en una foto los distintos tratamientos comparados y cómo puede haber afectado la helada al cultivo, ¿no? Y cómo Howler se comportó bien y mantuvo el estado bueno de la planta, además del área fotosintética. Así era una foto vista desde arriba, como ven, el tratamiento con Howler lograba cubrir bien la planta, o sea, la helada no afectó tanto su desarrollo, su continuo desarrollo, y permitió desarrollándose activamente. Perdón, esto era 50 días, me parecía. Y esto era los 50 días que el tratamiento con Howler y la triple mezcla se mantuvo con muy buen desarrollo del área foliar, y bueno, la doble mezcla también, pero cuando lo comparamos con los otros dos, como que te impresiona un poco ver el desarrollo foliar que logró mantener Howler. Continuamos, disculpen si voy rápido, pero me acabo de dar cuenta que tengo que acelerar. Así que, este es un ensayo que muchos del sur han logrado visitar, así que no nos dejan mentir. Lo fuimos a recorrer en cosecha ya casi. Es un ensayo que realizó Fidel Cortese en Orense, cerca de 3 arroyos, en distintas variedades de cebada. En este caso, la foto es en Overture, que bueno, tiene muy buen comportamiento en escaladura, en mancha en red, en rollas, o sea, muy buen comportamiento sanitario. Y esta foto son 26 días luego de la aplicación. Se hicieron 3 tratamientos, una franja se aplicó con una triple mezcla, una franja con una... sí, eran 2 triple mezclas. Una franja con una triple mezcla, la otra franja con otra triple mezcla, y una franja solo con Howler. Cuando lo fueron a recorrer a los 26 días, el tratamiento estaba así. ¿Sí? Justo había llovido bastante, o sea, la cebada venía respondiendo bien, y Howler tenía como un diferencial de desarrollo frente a los otros fungicidas. Recordemos que el año pasado en la zona fue bastante seco, bueno, justo acá en esta zona por ahí no tanto, pero faltaba bastante el agua, y por ahí en octubre se activó un poquito. Vamos a ver las distintas fotos de los distintos tratamientos, por ahí estas las reconocen porque el año pasado divulgamos bastantes estas fotos. Este era el tratamiento con la triple mezcla, 26 días luego de la aplicación, esto ya era cerca de fines de noviembre, porque la aplicación se realizó hacia fines de octubre, esto fue una cebada que se sembró el 18 de julio. Este era el tratamiento con Howler. Podemos ver que el cultivo mantenía las hojas del área foliar bastante abajo todavía, comparándose, me figura, espero que me estén escuchando porque me figura que el internet es inestable. Las 2 fotos comparándose en el mismo momento, y vemos cómo Howler mantuvo bastante verde, o sea, no logró avanzar tanto la enfermedad, le afectó, más que nada también fue por las condiciones ambientales, como que Howler lo que hizo fue mejorar el estado frente a situaciones abióticas, como era la sequía, como, no sé si sucedió alguna helada, pero fue como mejoró el estado general de ese cultivo, principalmente en un cultivo con muy buen comportamiento frente a enfermedades, un buen comportamiento sanitario. Y bueno, el pasado solo con el tratamiento de Howler logró tener un muy buen comportamiento. Esto era el momento de la cosecha de los distintos
tratamientos y a la hora de los resultados, Howler tuvo un muy buen rendimiento. Me gustaría mencionar que el año pasado fue bastante seco, y esto es un solo ensayo. En tiradas no es estadísticamente válido, porque no había repeticiones, pero bueno, podemos obtener estos resultados a campo tranquilamente, porque todos los ensayos que tenemos previos nos vienen avalando en eso mismo. Continúo con otros ensayos. Esto es un ensayo que realizó CREA, la GEASO, el CREA sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Se realizó en Coronel Suárez, en un lote de trigo en secano. También acá afectó mucho la sequía, así que, bueno, eso los rendimientos también. Pero me gustaría mencionar que Howler mejoró, ¿no? Además del contenido de proteína, el rendimiento frente a la aplicación del fungicida solo. O sea, este es otro de los posicionamientos que podemos darle. ¿Por qué? Porque por un lado, cuidamos la molécula del fungicida, o sea, hacemos que actúe mejor y mejoramos el rendimiento que podemos obtener. Así que es muy interesante, porque en los dos tratamientos con fungicidas, Howler mejoró el rendimiento. Y como veníamos diciendo, es un producto que es bastante económico, entonces con bastante pocos kilos se cubre bien los costos. Este es el mismo ensayo en la misma zona que Coronel Suárez, realizado por CREA y GEASO el año pasado en cebada. Bueno, se realizó en cebada Andrea, que bueno, ya creo que no se usa tanto Andrea, porque también en sanitario ya como que es bastante más complicado. Y este es un ensayo que se hizo bajo riego. Se aplicaron 210 milímetros en todo el ciclo del cultivo, más los 206 que había llovido, pero Howler también, aún con riego, que por ahí la presión de enfermedades es mayor, logró mejorar la respuesta frente a la aplicación del fungicida solo. En este caso había sido raíz ARM, y acá tuvimos un mejor performance de Howler. Acá, como vemos, redujo un poco la proteína, pero considero que por ahí habría que evaluar el tema de la aplicación de nitrógeno, que por ahí debería haber sido mayor para el rendimiento que se obtuvo en el cultivo. Seguimos. Los estoy mareando de tantos ensayos, pero bueno, está bueno para tener variedad y irnos viendo en distintos ambientes qué respuestas vamos teniendo. Este es un ensayo en Santa Fe, también Diego de Alvear, bastante al sur, donde la variedad de trigo era Minerva, que es una muy buena variedad frente a las rollas, pero por ahí un poco más susceptible a lo que es manchas foliares, que es justo por ahí donde mejor actúa Howler. O sea, está bueno ver qué variedad vamos a sembrar para considerar el tratamiento que podemos hacer y jugar un poco con eso. Se realizó la aplicación, o sea, el testigo frente a una mezcla, ¿sí? Una aplicación de una mezcla, y Howler sola. Bastante bien. La aplicación fue en SAUX 39 en el 17 de octubre. Y estos fueron los rendimientos que se obtuvieron en cosecha. ¿Qué pasa esto? Ahora cambiamos, este es otro ensayo que se realizó en otra variedad, que era Seibo, que bueno, también con muy buen comportamiento frente a enfermedades, medianamente susceptible a lo que puede ser manchas foliares y roya de amarilla. Esto era la presión de enfermedades que teníamos en el ensayo que realizó Juan Orson, no sé cómo se menciona, agroconsultor. Esto era la presión, abajo están los días, ¿sí?, transcurridos desde la siembra, y el porcentaje de susceptibilidad
cómo fue avanzando las distintas enfermedades, como las rollas y las manchas, principalmente mancha amarilla y roya de la hoja, era lo que más presente teníamos hacia final del ciclo, más avanzado, y lo que es incidencia, bueno, bastante. También está bueno mostrar para ver el momento de aplicación o qué incidencia, qué presión de enfermedades tenía cada producto en el momento que se aplicó. Y es un poco confuso, lo voy a ir explicando punto por punto. Se aplicó, tenemos el testigo, sin productos químicos. En este tratamiento se realizaron 2 aplicaciones divididas, una en Sadox 32 y una en Sadox 39. En el tercer tratamiento se aplicó Howler, ahí en maquillaje, y luego en Sadox 39 el fungicida, y en el tercer caso lo que se hizo una doble aplicación de Howler, en maquillaje y en hoja bandera, ¿sí? Y bueno, lo interesante de esto es que la primera aplicación, como mencionábamos hoy, se hizo con baja presión de enfermedades, ¿sí? Casi no teníamos ningún huésped que afecte el cultivo, que es en el momento que deberíamos aplicar el Howler, y luego se aplicó los fungicidas. Es interesante esta respuesta, si pensamos un poco en el costo que tenemos, logramos que con una aplicación de Howler en maquillaje el cultivo llegue mejor, con menos presión de enfermedades al momento de la aplicación del fungicida, y tenemos una respuesta extra en el rendimiento, y actúa mejor el fungicida porque tiene menos presión. Seguimos, ya voy a ir terminando, me parece que hoy los cansé con tantos ensayos, pero bueno, está bueno para tener distintas experiencias. Esto es un ensayo que realizó la cooperativa de GIPAS, disculpen si no nombro bien, pero la verdad que bueno, no conozco demasiado, el ingeniero Mauricio Lacanzi. Ellos lo llevaron a cabo nuestro distribuidor en Córdoba, y bueno, nos compartieron los resultados que tuvieron. Probaron Howler en 2 variedades distintas, como Baguette 620 y Nyan Dubai, las 2 con muy buen comportamiento sanitario, bastante bien, y lo que se hizo fue, para Baguette 620, un tratamiento con Howler, 2 litros por hectárea en hoja bandera. Luego, el otro tratamiento era Howler más Race. En este caso no hubo tanta respuesta porque la presión de enfermedades no era tal, entonces solo con la aplicación del Howler se logró un muy buen resultado. Y en este caso, con la variedad Dubai, se hizo una aplicación de Howler más Race y Race RM, y como venimos viendo en muchos ensayos, muchas experiencias a campo, el Howler mejoró en rendimiento el rendimiento del Race solo. Algunas fotos de los distintos tratamientos. Esto era otra variedad que, bueno, no me compartieron el rendimiento final, pero esto era el testigo, y así estaba el tratamiento de Howler más Race 50 días después de aplicado en Baguette 680. Esto era Nyan Dubai, 50 días después de aplicado, también el tratamiento con Race, y cómo mejoró la performance del Race, el sumarle Howler al tratamiento. Y esto era 2 aplicaciones, dos aplicaciones de Howler en la variedad 620, que es el resultado que compartí al principio, que era 5500, bueno, estaba bastante bien el cultivo. El testigo frente a las 2 aplicaciones de Howler. Aprovechamos y le agradecemos al distribuidor por habernos compartido los resultados que obtuvieron. Y esto es un poco las conclusiones que nos enviaron los chicos de la cooperativa, que fue lo que vieron en el lote donde aplicaron e hicieron el ensayo.
Ya para ir finalizando, sumamos 2 ensayos, esta vez del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Estos son 2 ensayitos que fueron a cabo por Juan Edwards del INTA Balcarce, serían 2 sitios, uno Balcarce y uno Mar del Plata, donde se evaluaron distintas estrategias de aplicación en distintos momentos, o sea, el testigo absoluto, una aplicación en SAUX 32 y una en SAUX 39, la misma para la triple mezcla, los 2 momentos. El sexto sería 2 aplicaciones fungicidas, la doble y la triple, y después en el 7 se evaluó la única aplicación en SAUX 32 de Howler más Reis. Lo que hizo Juan Edwards acá fue evaluar el costo de cada tratamiento en kilos de trigo, con el costo dosis aproximado que tenía en octubre del año pasado y lo que costaba cada tratamiento. El año pasado, como bien sabemos, fue un año para la zona con baja presión de enfermedades por la poca lluvia que hubo, así que bueno, por ahí no son tanta diferencia en rendimiento, pero bueno, podemos observar o sacar distintas conclusiones. En el sitio Balcarce, este es el tratamiento de Howler, el rendimiento que obtuvimos, y en Mar del Plata, acá podemos encontrarnos el rendimiento que obtuvimos con la mezcla de Howler más Reis. Lo interesante de esto es poder evaluar esto, es considerando el costo por kilos de hectárea de trigo que tenía, ¿sí? Y logrando en los 2 sitios un promedio de 400 kilos por hectárea de diferencia, tenemos una ganancia de 200 kilos, o sea, el tratamiento se recontrapagó y tuvimos una muy buena performance y un muy buen rendimiento en términos de ganancia del tratamiento. Este es un ensayo que realizó APRESID también el año pasado, y para este caso fue en cegada. Están todos los nombres, productos químicos, porque esto lo divulgó APRESID, así que bueno, bastante, ya muchos por ahí lo conocen. Quería mencionar nada más, bueno, se hicieron 2 aplicaciones de productos. La primera aplicación se realizó de Howler más Reis, y la segunda Reis solo, obteniendo muy buen rendimiento frente al testigo absoluto, o sea, casi 1100 kilos por la aplicación de fungicidas. No solo nos muestra eso, sino lo interesante de la respuesta del uso de fungicidas, que a veces variamos o no, bueno, nos mejora mucho el rendimiento que podemos obtener. Espero no haberlos mareado con tantos ensayos y posicionamientos, pero como para ir resumiendo, igualmente pueden ir haciendo consultas o cualquier cosa me escriben por privado. Los distintos momentos que podemos usarlo, considerando cómo venga el año y demás. En zonas con bajo nivel de inóculo o en años que tengamos baja presión de Howler, una única aplicación de Howler nos va a mejorar mucho la relación costo-beneficio, y muchas veces solo con esa aplicación podemos lograr bien. Esto podemos considerarlo también teniendo en cuenta el comportamiento sanitario de la variedad que vamos a utilizar. ¿Sí? Si se comporta muy bien frente a rollas y lo que más afecta es manchas, puede ser que Howler solo tenga un muy buen comportamiento. En años donde, como este, que las heladas nos están afectando bastante, o una sequía, Howler va a ayudar a mejorar ese estado general de la planta y que pueda continuar su desarrollo a pesar de los estreses que vienen afectándole. Y en zonas con alta presión o alto potencial de rendimiento, Howler nos va a mejorar la respuesta que obtengamos del fungicida en términos de kilos por hectárea, como mostramos en varios de los ensayos. Es interesante para ir jugando un poco, como mencioné, el costo del tratamiento es bastante bajo, entonces nos ayuda a tomar una decisión más fácil, y nada, es interesante jugar un poco a ver qué momento lo podemos aplicar o no.
Margarita va a mostrar un ensayo también muy interesante en una aplicación de Howler temprana, como mostré en otros resultados, para llegar mejor a la aplicación del fungicida. Resumiendo, el registro en trigo y cebada es, o el mejor rendimiento que hemos tenido a lo largo de los años es la aplicación entre SADOX 37 y SADOX 39, alrededor de hoja bandera, pero como bien decíamos, podemos optar por distintas opciones porque no tiene restricción en el momento de uso, y en soja también se puede usar, lo agregué por si lo quieren considerar, bueno, alrededor de R3 es donde mejor se obtiene el rendimiento. Esto, Howler, es muy interesante para las zonas donde no se utilizan fungicidas, porque la verdad que se ve mucho visualmente el tratamiento frente al testigo absoluto, cómo la planta se mantiene más verde durante más tiempo. Creo que completé bastante bien el tiempo. Así que bueno, lo importante de Howler es aplicarlo siempre con baja presión de enfermedades para obtener un muy buen rendimiento y que no esté la planta estresada por tanta presión de enfermedades. Bueno, gracias a todos por los que escucharon. Cualquier consulta me pueden consultar en el chat, ¿sí? Los invitamos a escribir sin problemas. Uy, ahora estoy leyendo recién ahora todos los comentarios que me habían mandado hoy temprano. Guille dice que es la mejor hora para recorrer, sí, seguro. Con el frío que hacía no te veo, Guille, en el campo, ¿eh? Vamos a invitar a Margarita a que nos hable un poco, la especialista de hoy. Bueno. Pregunta si se, a ver. Sí, buen día a todos. Dígame, alguna de las chicas, solo alguien, si se ve, si se está viendo bien. Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces nos vamos a presentar. Yo soy Margarita Estillón, estoy en la zona de Santa Fe, estamos lejos de ustedes, de varios de los que están ahí. A mi lado está Florencia Magliano, estamos en nuestra oficina. Ambas trabajamos en la Universidad del Litoral y a su vez tenemos el Centro de Sanidad, que es una empresa de monitoreo y de ensayos experimentales en la zona central de la ciudad de Santa Fe. Bueno, la idea ahora es repasar un poquito con todos ustedes el tema de las enfermedades, qué podemos modificar en ese tetraedro de la enfermedad, y después por ahí, para los que llegaron tarde también, apuntarle a redondear el tema de las defensas, ¿no? Recuerden que siempre una enfermedad es el resultado de varios factores. Esos factores es lo que llamamos nosotros tetraedro de la enfermedad. El patógeno por un lado, un hospedante susceptible en un ambiente favorable. A lo largo del tiempo y con el ingreso de la mano del hombre en el medio. El ambiente en los cultivos extensivos sabemos que no los podemos modificar mucho. Entonces los dos grandes conceptos que acá vamos a desarrollar son el vértice del patógeno, donde lo importante es, por ejemplo, dónde sobrevivió, cómo sobrevive, cuál es el inóculo primario, si es monocíclico, si es policíclico. Ese es el vértice del patógeno. El hombre, ¿qué medida de manejo hace sobre el patógeno? Ahí va la aplicación de fungicidas. Recuerden siempre que un fungicida actúa en el vértice del patógeno. En el otro vértice tenemos al hospedante. Entonces, del hospedante, ¿qué tenemos que saber? En el caso de trigo, de enfermedades en cereales, va a ser muy importante el perfil sanitario, lo que podemos hacer nosotros en cuanto a resistencia a enfermedades. Y ahí, en ese vértice, es donde nosotros podemos activar las defensas. Entonces, el primer concepto que yo quería dejar claro, que quedó claro en la charla de Sol, es que nosotros, a través de un activador de defensas, vamos a estar actuando en otro vértice distinto del patógeno. En otro vértice distinto del tetraedro. En uno, en el patógeno, los fungicidas; en el hospedante, los activadores de defensa. Bien,
repasando un poquito las enfermedades en trigo y cebada, vemos que hay muchos patógenos. Acá están resumidos, digamos, muchos de los hongos que pueden actuar. Algunos van a actuar en espiga. Vamos a tener también enfermedades que afectan el tallo. La mayoría de las enfermedades que afectan hojas, que es sobre las que actúa, o sobre las que puede actuar el productor, el técnico en la decisión de fungicidas, y algunos patógenos que ocupan raíces o colonizan raíces. Este es un trabajo que resumimos de un trabajo muy conocido de Marcelo Carmona y Juana None, que tiene muchos años, que a lo largo del inicio del cultivo de trigo, a dónde se presentan las enfermedades. Nosotros hicimos eso para toda la zona central, norte de Buenos Aires y Santa Fe, donde la mayoría de los problemas de implantación para nuestra región son algunos hongos de suelo, en el caso del trigo, Fusarium, bipolares y Rhizoctonia, que también viene de soja, que pueden generar algunos problemas, no son tan importantes como los problemas de resiembra en soja, por ejemplo. Y luego tenemos, a lo largo de todo el estado de Macollaje, la principal enfermedad, hablando de manchas, suele ser la mancha amarilla. Ya más adelante en el tiempo, que para nosotros, para lo que es centro de Santa Fe, es el mes de octubre, seguramente en Buenos Aires ya es noviembre, son otras manchas que se van sumando, sigue la mancha amarilla, pero puede haber septoriosis, y luego una enfermedad que no tiene nada que ver con las foliares, que es el golpe blanco del trigo, ya directamente en el estado de espiga. Si nos vamos a rollas, lo tradicional era tener roya de la hoja en estado de macollaje, y hasta el año 2017, luego, más adelante, en Z37, roya amarilla, y bastante más adelante, en algunos casos, roya del tallo. Eso cambió desde el año 2018, porque se fue adelantando el momento de aparición de roya amarilla, y hoy roya amarilla está desde los estados más tempranos en la región. Algunos de los problemas que decíamos hoy de implantación tienen que ver con la calidad de la semilla, que no debemos olvidarnos que es un punto importante en el manejo. Si bien no es ahora el momento, porque ya pasó, porque ya estamos, ya transcurrió la siembra del trigo y ya no podríamos hacer nada, queremos destacar, y ahí se ve bien, abajo a la izquierda es una partida de trigo que no tiene cura semilla, pero que la calidad está mostrando que era mucho mejor que todo el resto que está en esas fotos. Entonces, algo muy importante es que hay patógenos concretos, importantes, que se transmiten por semilla, y que el tratamiento de semillas con fungicidas es algo que va a bajar el inóculo inicial, más allá de que luego estos patógenos estén en el rastrojo, y que también uno puede decir, bueno, pero después la plántula pasa a través del rastrojo y se contamina. Sí, es cierto, pero nosotros de todas maneras, desde el manejo con el tratamiento de semillas, estamos ayudando a disminuir ese inóculo inicial, y eso es muy importante. Esto quisimos ponerlo ahora, antes de arrancar con las foliares, para destacar que es un tema aparte, prácticamente, de todo lo que son las enfermedades foliares, porque va a ocurrir recién en antesis. Ustedes tienen bastante, todo lo que es Buenos Aires suele tener bastantes epidemias de golpe blanco. Recuerden que es un hongo que tiene dos fases, una fase asexual y una fase sexual. En la fase sexual se llama Gibberellariaceae, y esa fase es la que desarrolla peritecios, que son estructuras que no se ven en el suelo, que se rompen, adentro tienen ascosporas que son muy livianas y son las que pueden volar y pegarse a las anteras. Por eso el momento importante es en antesis. Hoy seguramente hay Fusarium, por todos lados hay Fusarium, y estarán volando las ascosporas, pero no tienen anteras donde adherirse. Entonces es una enfermedad donde el triángulo de la enfermedad se cierra exclusivamente en ese momento. Por eso un activador de defensas puede servir, y no así un fungicida en Z37. Un fungicida en Z37 es para las enfermedades foliares, no para el momento del golpe blanco. Sí puede ayudar activadores de defensa a que haya menor problema. Y de hecho,
hay trabajos de Jorge González Montaner, de la región de Buenos Aires, donde ellos han encontrado luego menor cantidad de semillas con fusariosis. Lo quería destacar. Con respecto a las manchas, estas son las principales manchas en trigo, las 3 que están ahí, que no tienen nombre, simplemente para que, mientras tanto, cada uno en su cabeza vaya recordando cuáles eran. Una está en todos los lotes, es la más común de todas las manchas. Más o menos en la región hay un 20% que llegan a alto nivel, un 20% de variedades. Son lesiones la 1, son lesiones muy marcadas, chicas, necróticas, con borde. En cambio, la enfermedad que está indicada como la 2 son lesiones alargadas, irregulares, que a veces coalescen y adentro tienen puntos negros. Y la 3, que en nuestra región está en menos cantidad, porque es común a la cebada, son puntos negros sueltos. Ahí estamos hablando en la 1 de mancha amarilla, en la 2 de septoriosis y en la 3 de mancha borrosa del trigo y la cebada. A eso se podría agregar una enfermedad más que genera también lesiones y a veces son bastante confusas, que son distintas especies de alternaria en trigo. Y que después podemos llegar a ver algún daño, digamos, alguna pérdida de calidad en las espigas cuando hay ataques de alternaria. ¿Qué podemos hablar de mancha amarilla? Es la más conocida, el hongo se llama Dressler tritici, ustedes seguramente la conocen muy bien, así que vamos a dar algunos puntos. No vamos a dar una clase de fitopatología, simplemente recordar que el síntoma son lesiones chicas, inicialmente chicas, con un halo amarillo, no siempre con halo amarillo, tengan cuidado con esto, a veces se complica con el frío, con daños por frío, y da otro tipo de síntoma. Tiene mucha importancia la semilla infectada porque es un factor de inóculo primario. No es fácil ese control de mancha amarilla en la semilla, no es tan fácil, no es una semilla que se controla con un 100% de eficacia. Sería importante que aquellos que se guardan semilla hagan análisis de semilla en la región, de la semilla que se guardaron, para ver más que nada cuánto estás llevando de Dressler. Y acá hay un punto importante que ustedes pueden tener en cuenta después para el Howler. Las manchas en general, pasa con mancha amarilla, pasa con las manchas de cebada. Son patógenos, son ocasionados por patógenos necrótrofos. Los patógenos necrótrofos necesitan colonizar sobre tejido necrosado, justamente. Entonces, al principio no son tan agresivos como una roya porque van desarrollando lentamente la necrosis. Ahí puede haber un punto interesante, que seguramente es mucho más importante allá en cebada, un punto interesante en el caso de activar defensas para atrasar esa aparición de las manchas, ¿no? Justamente por esto, porque entonces al tener activadas las defensas o a desarrollar defensas activadas en la planta, yo puedo atrasar ese avance de las lesiones necróticas. Hay un punto importante también, que es que en general no va a haber muchas más lesiones en número, sino que las lesiones se van agrandando lentamente, la lesión necrótica, y luego pueden coalescer. Y eso es lo que puede llegar a frenar un poco, y por lo tanto nos da tiempo para actuar un activador de defensa. Otro tema importante que me interesaba dejar claro, que es un trabajo muy reciente de Marcelo Carmona, es el concepto de que cuidado con la sanidad de la semilla, porque desde la semilla se pueden desarrollar cepas o aislamientos que luego generen dificultad en el control con fungicidas cuando son foliares. En este sentido hay un trabajo de Marcelo Carmona y Francisco Sautúa, donde han encontrado resistencia a fungicidas con respecto a Dressler. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Para algunos que no lo hayan leído, el trabajo es muy conocido ya. Se han identificado muchos aislamientos de la provincia de Buenos Aires, todos los lotes son de la provincia de Buenos Aires, se hizo una secuenciación de genes por biología molecular, y se encontró que esos aislados tenían todos, compartían una toxina. Esos aislados fueron puestos en laboratorio con una técnica especial que es la inhibición in vitro, vamos a ver las fotos en la siguiente, donde se colocan distintas estrovirulinas en los medios de cultivo y se hace
desarrollar al patógeno. Ahí ven cómo hay patógenos que desarrollan directamente y luego otros con distintas estrovirulinas van siendo frenados. Bueno, ¿qué es lo que encontró este trabajo? Que el 90% de los aislamientos puestos en estas cajas de Petri con estrovirulinas logró avanzar. Entonces, si bien hay todavía una gran variabilidad de cepas y moléculas, hubo un avance sobre las estrovirulinas. En estos se secuenció un gen y se encontró una mutación que confiere resistencia. Entonces es un llamado de atención, es un trabajo interesante para leer, para analizar estos resultados, y es una luz de alarma. También empezaron a trabajar con triazoles, también da todavía una gran variabilidad, y el mismo trabajo indica que tienen por delante un largo camino. Y esto es así además por la misma biología de los patógenos, ¿no? Esto es absolutamente dinámico. Nos vamos a otra enfermedad. Dejamos mancha amarilla, nos vamos a las otras manchas que también nos tiene acostumbrado. Hay manchas similares a mancha amarilla. Ahí ustedes en la foto de la izquierda, y en las 3 hojitas que están en más de la izquierda y abajo, esa lesión muy chica corresponde a mancha amarilla. Pero luego tienen lesiones irregulares, más grandes, con puntos negros adentro que corresponden a septoria. Últimamente taxonómicamente se llama cimoseptoria, pero para la charla de hoy yo no los quiero aburrir con nombres, entonces les vamos a nombrar como los nombres comunes de las enfermedades. La septoriosis de la hoja, que seguramente también ustedes conocen, y que no solamente se da en hojas, sino que hay otra especie, que como verán ahí, se da en los nudos, y también se llama mancha de la gluma. Esto ha reaparecido, nosotros hemos tenido un ataque ahí en el 2009, con tallos que se van doblando, están llenos de puntos negros, y se puede ver, que corresponden a los pignidios, que son las estructuras de dispersión del hongo. Esta es una enfermedad, digamos, que suma al conjunto de manchas en el trigo, generalmente un poco más tarde, y que, digamos, abarcaría, por un lado, el paraguas del fungicida aplicado en un Z37 o en un Z39, y por otro lado también es una enfermedad de la misma manera que la otra, donde se puede atrasar si la planta tiene sus defensas bien constituidas. Y la otra enfermedad en cuanto a manchas es esta, que seguramente ustedes tienen mucho más que nosotros, porque tienen cebada, que es la mancha borrosa del trigo y la cebada. Generalmente también se presenta más tarde. De todas maneras, hay lugares, y por eso me vuelvo a Santa Fe, donde hay infecciones tempranas de esta mancha. Ahí está marcado dónde ocurren esas infecciones. Generalmente tenemos esa banda, ese lugar, donde las infecciones tempranas hacen que la enfermedad no llegue a ser foliar, sino que produce una defoliación completa en estado de macollaje. Ahí hay un conjunto de otros 2 patógenos de suelo que son Fusarium y Rhizoctonia. Y la enfermedad en sí se suele llamar podredumbre de zonas áridas. Es una enfermedad que aparece también en otras zonas, como en Estados Unidos, y se llama así. Acá tenemos ese problema nosotros con bipolaris, con el hongo bipolaris. En la zona sur de Buenos Aires sí es una enfermedad foliar, digamos, no tanto de raíces como lo estoy mostrando acá. Esta es nuestra actualización. En este momento nosotros lo que tenemos son, bueno, muchos años de frío, que seguramente tienen ustedes también, y tenemos distintos tipos de problema de manchas ya. Estas son fotos de hace 15 días. La foto de la izquierda es un productor que no quiso curar la semilla. Entonces ustedes verán que tienen una alta carga de mancha amarilla en un cultivo que está además muy estresado. Esto más que nada lo muestro porque todas esas fotos que parecen muy distintas son todas de mancha amarilla. Recuerden que los síntomas es la expresión del hospedante, entonces a veces el patógeno puede ser el mismo, y al cambiar la situación ambiental o la variedad, en el caso del trigo, puede llegar a darme distintos tipos de manchas que lleven a una confusión. Las confusiones de diagnóstico en este momento, acá por lo menos en la región, existen. Entonces a veces aparecen lesiones muy redondas que corresponden más a Dreslera maculata, que es una enfermedad que se da, una mancha que se da en cebada, y bueno, llevan a esa confusión.
Lo importante es que todas las manchas de todos los patógenos distintos actúan de la misma manera, es decir, son patógenos que al principio no van a ser tan agresivos y que van a avanzar lentamente sobre el tejido que se vaya necrosando. Ahí es un punto importante en el caso de la aplicación de defensas. Y después nos vamos a las rollas. En cuanto a rollas, lo que quiero destacar es eso, la primer pústula que hoy están viendo los técnicos en el campo, y destacar que de una pústula que nosotros veamos se puede llevar a 1000 lesiones en 10 días. Eso para empezar, para la rapidez que tienen las rollas. Segundo, la pústula que estamos viendo es todo lo que no estamos viendo. Entonces, es una enfermedad para no subestimar. Por una pústula que nosotros vemos, hay toda una colonización ya dentro del hospedante que nosotros no estamos viendo. Este es el otro tema, ahí vemos muy cerca el piso, el suelo. Entonces, las hojas inferiores no están, desde el punto de vista fisiológico, no contribuyen Julio, pero sí son importantes a la hora de construir esa epidemia. Es decir, que si nosotros nos situamos desde el punto de vista de la fisiología del hospedante, podemos decir, bueno, no, acá falta bastante para que sean hojas importantes para el rendimiento, y está correcta esa visión. Ahora, si nos situamos desde el punto de vista de la epidemia que tenemos que llegar a frenar, cuidado con las primeras hojas, porque ahí ya está el inóculo, y estos patógenos son policíclicos. Entonces, esas primeras hojas son la escalera para el inóculo secundario. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Rollas en trigo, ¿cuántas tenemos? Tenemos 3. Todos tienen en común el hambre fisiológica, que es el síntoma de las rollas. Nosotros lo que conocemos de las rollas es el signo, pero el síntoma de las rollas es el hambre fisiológica, que es una pérdida de energía, que lo vamos a ver luego en el rendimiento. Ahí tenemos los 3 tipos de rolla que tiene el trigo. La rolla del tallo, que es, la asociamos a mayor calor, porque es real, porque sus condiciones ambientales son de temperaturas bastante más altas. ¿Y qué tienen en común todas? Todas necesitan horas de mojado. Son las típicas enfermedades del rocío. No necesitan un salpicado violento de lluvia, pueden avanzar igual aunque haya solamente rocío. Ahí tenemos la roya amarilla, la roya de la hoja, que tal vez es la más común y la más conocida, y la roya del tallo. Si hablamos de roya, nosotros podemos decidir con qué enfermedad vamos a pelear. ¿En qué sentido decidir? Que una de las primeras medidas en trigo es la elección de las variedades. Entonces, el manejo de la resistencia no podemos dejarlo de lado, sería la primera medida. Hoy, digamos, ya está, es lo que está sembrado. Y vamos a esto. Hay un manejo de la resistencia a través de la elección de variedades, pero también hay en el país un grado de uniformidad muy grande, genética, donde hay grandes extensiones sembradas con las mismas variedades. Eso es uno de los temas que desarrolla Pablo Campos, que está en la zona de ustedes, donde él indica que para este año 2020 el peligro de roya de la hoja lo ve como importante, porque hay muchas variedades que no tienen un gran comportamiento genético y están sembradas. Por eso no hablo más de roya de la hoja, porque es la más común. Después vamos a ver un poco las condiciones ambientales. Nos vamos a la otra roya, a la roya amarilla, que fue la más reciente. Aunque bueno, los que tenemos 32 años dando clase de fitopatología, recordamos que hace unos 25 años la dábamos en los programas de fitopatología, y era la famosa roya del frío. Era una roya de frío. Luego no estuvo más, entonces hasta se sacó de determinados programas aplicados de fitopatología, y ahora vuelve a aparecer. Si vemos el triángulo de la enfermedad en roya amarilla, nosotros tenemos que de parte del patógeno, el patógeno tiene una alta variabilidad, es decir, la capacidad de formar individuos nuevos, tiene una gran capacidad migratoria, puede viajar a grandes kilómetros, por lo tanto, lo que podemos tener acá viene por mutación y por migración, puede ser muy virulento, tiene varias razas, y en el país existen al menos 3 razas. Hay un trabajo grande que se hizo en todo el país, donde de todas las regiones donde había trigo se remitieron a la uva, y a su vez después se remitió al exterior, muestras
de distintas situaciones de roya amarilla, con distintas temperaturas. Bueno, este trabajo arrojó como resultado la aparición de 3 razas que coexisten. No podemos tampoco decir que en un lote hay una sola raza, o 2. Esas coexisten en la Argentina. En el caso en ese triángulo de la enfermedad, vemos que el hospedante tiene el 88% de trigo a nivel mundial es susceptible, y acá, en nuestro país, el 70% de lo que se siembra es susceptible. Y en cuanto a condiciones climáticas, cada vez son más elásticas, justamente por esto de las 3 razas. Algo interesante para que tengan en cuenta los monitores que nos están escuchando, es la única roya que primero aparecen manchones. Fíjense ahí, desde altura, que lo pueden ver simplemente parados arriba de la camioneta, donde ustedes en algún lote de trigo pueden llegar a detectar primero como manchones amarillos. Esto es típico de la biología de la distribución inicial de la enfermedad. Luego se hace como rápidamente una enfermedad foliar general, como todo. Pero para los monitores puede ayudar a meterse en esos manchones para ver la situación. También quiero destacar que, no lo vamos a tratar hoy porque estamos tratando más que nada hongos, hay bacteriosis en el trigo, y hay una bacteriosis ocasionada por Xanthomonas que genera unas líneas amarillas. Cuidado porque acá, por falta de entrenamiento, porque era nueva la enfermedad, en el 2016 hubo muchos lotes de trigo donde se confundió al principio la bacteriosis, la línea amarilla ocasionada por bacterias, se dejó, digamos, bueno, es una bacteria, no hay nada para hacer, y resulta que era roya amarilla. Una cosa que ayudó en ese momento fue esto de la distribución por espacio, porque las bacteriosis ocurren en el estrato superior, porque hay más heridas. Recuerden que las bacterias entran por heridas, entonces las bacteriosis ustedes las van a ver generalizadas después de una lluvia, de un viento fuerte, de algo que provocó heridas, y no con este patrón de distribución. Eso puede ayudar a veces al monitor que está en el campo. Acá tienen comparados las condiciones ambientales que tienen que tener en cuenta, y la incubación. Recuerden que el periodo de incubación es el periodo que va desde la inoculación del patógeno en el hospedante, que nosotros no vemos, hasta la aparición de los síntomas, que sí vemos en este caso del signo, de la pústula. Entonces, fíjense que la roya del tallo y la roya de la hoja en general tienen periodos de incubación de 7 a 10 días. La roya amarilla, en cambio, tiene un periodo de incubación que podría ser más corto, si tiene las condiciones ambientales muy favorables, pero puede llegar a ser 14 días. Entonces hay algún momento en ese monitoreo semanal que hace el técnico, que le puede llegar a pasar desapercibida las pústulas iniciales de roya amarilla y después pegarle una sorpresa. Eso tenerlo en cuenta. Con respecto a la temperatura, netamente roya del tallo con 30 grados y con más también, acá en la región de Santa Fe, que tenemos octubres de 34 grados, avanza sin problema. La roya de la hoja es de temperaturas templadas, digamos, entre 10 y 20 grados, y la roya amarilla, que ocurre en momentos, bueno, ahora está más frenada, pero en Entre Ríos ya se detectó hace 15 días, con temperaturas bajas. De todas maneras, nosotros a lo largo de estos años hemos detectado avance de roya amarilla en nuestra región, con temperaturas de 27 grados, de 28 grados, y hay un trabajo muy interesante con fotos de Pablo Campos, bastante parecido, que él va sacando fotos a medida que avanza la temperatura, y pústulas vivas con 28 grados quedaron. Umbrales, si hablamos de umbrales, estamos hablando de niveles, recuerden, son niveles de enfermedad que yo me voy a permitir, o que no me voy a permitir. Es decir, un umbral de daño económico es un nivel que realmente afecta al rinde. Un umbral que yo decido, un umbral de decisión, es un nivel en el que yo voy a tomar la decisión. Para eso sí o sí, para la determinación de umbrales o hablar de umbrales, yo tengo que cuantificar la enfermedad. No, me pareció que hay mucho, me pareció que hay poco. Esa cuantificación, recuerden que involucraba 2 conceptos. La incidencia, que es el porcentaje de hojas positivas, con al menos una pústula, como dice ahí la placa, o con al menos, si estoy hablando de umbral de mancha, o con una mancha que tenga 2 milímetros, o la severidad, que es el porcentaje
del área ocupada por pústulas. Bueno, trabajos muy recientes de Carmona vuelven a insistir que en el caso de todos los técnicos de campo se trabaje con incidencia, que no se espere a la severidad, porque no llegamos. Entonces, que se trabaje sobre incidencia, si es posible en el caso de Royas 2 veces por semana, hasta lograr la decisión de la aplicación del fungicida. No es toda la etapa de cultivo, es un momento. Y fíjense que baja hoy son las incidencias para Roya. Eso se fue bajando, viendo los resultados de incidencias altas. ¿Qué vale la pena recordar para cerrar un poquito esta parte? Algunos puntos importantes. Hay razas de roya de la hoja, estamos hablando de roya de la hoja, que ya no son sensibles a los triazoles utilizados solos. Por lo tanto, no se debería usar triazoles solos, sin combinación para roya de la hoja. Sí, con estrobirulinas, porque las estrobirulinas están funcionando. Vuelvo a reiterar, monitorear una vez por semana para manchas, y en el caso más complicado, 2 veces por semana para royas, tomar la decisión, y vuelvo a recordar, la planta es el protagonista, sí, desde el punto de vista del rendimiento, pero para tomar una decisión concreta, a ver si la epidemia avanza o no, el patógeno es lo importante. En ese sentido también recuerden que el umbral es un número, pero no debería ser un número de un momento que yo fui nada más. El umbral se va logrando a través de 2, 3, 4, 5 evaluaciones, donde yo lo que estoy evaluando justamente es el progreso de la enfermedad. En este momento que se habla tanto de curvas, ¿no? Y del pico de la curva, y de una curva exponencial, que yo creo que hoy todos la recordamos y la tememos además, recuerden que el umbral para aplicación de fungicidas debería ser el momento antes de que yo empiece a ver que la curva se hace exponencial. Si no, luego no voy a estar haciendo protección con fungicida, voy a estar haciendo terapia. Es decir, con el mismo fungicida voy intentando curar. La eficacia va a ser mucho menor. Esto sería un poco lo que acabo de decir. Ahí tienen una pendiente de la curva sin ningún tipo de control. Es una pendiente alta, fíjate si hay alguna... Si no escuchan o algo, avísenme, porque yo por ahí... ¿No? Bien. Esa es una pendiente de una curva sin control para roya amarilla, donde el primer punto que nos tiene que quedar claro es que hay necrosis. Y uno dice, no, pero ¿cómo? Las royas son biótrofos. Sí, pero un ataque muy importante de roya le va a dejar la mitad de la planta necrosada, como es esa foto. Si yo hago una aplicación tardía, la pendiente me va a quedar bastante cercana al testigo. Entonces ahí esa sería una pendiente controlada con el concepto de curativo. Trato de curar. Se cura un poco. Ahora fíjense que el 50% de necrosis de lo que ya había avanzado la roya no lo pude volver para atrás. En las manchas pasa lo mismo. Y esa sería una pendiente de algo preventivo, que no significa que no haya enfermedad, pero que yo la tomo antes de lo exponencial y por lo tanto logro frenar esa enfermedad. Esos son conceptos generales. Yo no me voy a meter en recetas, que aplicar antes, que aplicar después. Creo que es importante los conceptos generales. Ahí tenemos ensayos de manejo en trigo para roya amarilla, en un cultivar susceptible, con testigos, con fungicidas esperados hasta Z37, con una roya amarilla que venía desde Z31, 32, y con las aplicaciones dobles, donde se logró controlar la enfermedad. Esto también es algo para ver. Acá nosotros tenemos ahí en el 0, ese 0 es el Z39, es decir, si alguien hubiera empezado recién a controlar en Z39, estaría en el punto 0 de esta gráfica, donde ustedes ven que hay como 2 grupos de líneas, que son distintos tratamientos, no importa cuáles. Esos 2 grupos están separados. ¿Por qué? Los grupos de abajo, lo único que tienen de diferente es que hubo una aplicación en Z32. Entonces, esa es la diferencia. Yo a Z39 llego, en un caso casi con 1% o con 0 enfermedad, que no se ve casi en el gráfico, y en el otro caso llego con 18% de roya amarilla, absolutamente pasado cualquier tipo de umbral, para tener en cuenta el momento. Algunas diferencias epidemiológicas para tener en cuenta con cebada. Primero, las enfermedades de cebada, las mayorías son parásitos necrotróficos, lo que dijimos hoy, son manchas foliares, que son más importantes en cebada que en trigo. El periodo crítico de la cebada ocurre un poco antes, y acá no me voy a meter en un grupo que seguramente que de cebada sabe mucho más.
Así que hay que empezar con las decisiones más tempranas, y sí es cierto que la colonización de determinados patógenos nos puede alterar después, digamos, la calidad de la industrialización del grano. ¿Qué tenemos en cebada? Tenemos el equivalente a la mancha amarilla del trigo, que es la mancha en red de la cebada, que es el patógeno foliar más importante, cuya fuente de inóculo pueden ser las semillas. Hay esporas en el rastrojo, porque es necrótrofo, puede haber luego difusión de esporas por el viento, de conidios, y también presencia en plantas voluntarias. Y el síntoma, en general, el síntoma son estas estrías necróticas alargadas que a veces son cruzadas y le dan ese aspecto de red. Pero también existe este otro síntoma de otra especie de cebada que también lo hemos encontrado sobre trigo. Y es el que yo les comentaba hoy, más temprano, que acá lleva mucho a confusión. Acá se ha hecho cebada, es una zona donde no debería hacerse cebada, se hizo cebada a partir del año 2008 con ese productor enojado con las retenciones, bueno, me voy a poner a hacer otra cosa. Se difundió bastante la cebada, al estar muy estresada porque es una zona muy límite, desarrolló todas las enfermedades posibles, además de no dar prácticamente mucho en el rendimiento, ¿no? Y entonces eso después nos apareció también en el trigo, ¿no? De manera que las semillas, fíjense cómo pueden ir difundiendo las enfermedades. Y ahora con los cultivos de cobertura. Claro, y ahora, es cierto, lo que dice Flor nos está pasando con los cultivos de cobertura. Bueno, ahí tienen las condiciones, en general las condiciones son de mojado y temperaturas de 12 a 25 grados, esta es la otra mancha en cebada, la escaldadura, que por supuesto ahí en la foto la tuvimos que marcar porque al costado izquierdo de ese óvalo hay mancha en red, es decir, es muy difícil encontrar realmente en el campo fotos que sean de libro, van a estar todas mezcladas. Son zonas elípticas diferentes, bueno, también necróticas, recuerden que avanzan más que en número, van a avanzar en la misma necrosis, ahí está importante también el tema de que la planta tenga sus defensas, y las temperaturas son bastante parecidas, con más horas de mojado necesita. En este caso se frena bastante con condiciones secas y cálidas, por eso a medida que nos vamos al norte, digamos, de la provincia de Buenos Aires y lo que es Santa Fe, lo que queda de cebada prácticamente escaldadura es en algún momento y se frena enseguida, sirve para verla nomás. Y la otra enfermedad, la otra mancha importante es ramularia. Yo creo que mancha en red, escaldadura y ramularia son sobre las que como un paraguas van a estar trabajando en el caso de manchas, que puede ser importante en tallos, esta también, que tiene una toxina que acelera la senescencia. Y necesita lo mismo que la otra, cultivos mojados. En esto estaríamos trabajando sobre un desarrollo principal de defensas primero y fungicidas, y por supuesto que si hay dos aplicaciones de fungicidas, situar el activador de defensa siempre en la primera. Entonces, volvemos a hablar de los momentos de decisión en el trigo. Si nos deja, es hoja bandera, es decir, si podemos llegar a hoja bandera, acá ya no se puede. Acá en los cultivares que son susceptibles a roya, esto quedó de libro, digamos, pero no pueden esperar a una hoja bandera. Y el periodo crítico en la cebada es siempre anterior incluso al trigo. Y para cerrar lo que serían manejo, conceptos generales de manejo. 3 diapositivas. Ustedes lo que ven ahí es una curva típica de un patógeno policíclico, que tiene una primera etapa de desarrollo del patógeno, digamos, donde se instala el patógeno, una etapa exponencial y luego una estabilización de la enfermedad. Cuando yo estoy haciendo tratamiento químico o biológico a la semilla, estoy haciendo rotación de cultivo, estoy haciendo uso de variedades resistentes, yo estoy ahí, en ese punto. Tiene que ser todo decidido antes. Inóculo inicial, inóculo inicial, no inóculo secundario. Cuando yo estoy haciendo tratamiento químico con fungicida a la hoja o activadores de defensas, yo voy a estar haciendo protección, voy a estar trabajando en ese punto, es decir, antes de la curva exponencial, en una aplicación, en dos, lo que sea. Esto es el concepto más que nada. Cuando estoy haciendo terapia, también estoy trabajando con el mismo fungicida, un tratamiento químico con fungicida, pero estoy trabajando allá arriba de la curva, o en la mitad de la curva. Por lo tanto, tengo que considerar que hay una pérdida ya ocasionada por la enfermedad. Esos son 3 puntos
importantes a considerar en mi manejo como técnico. Florencia, Bueno, seguimos. otra forma de reforzar el concepto de aplicar cuando la cuantificación de la enfermedad es baja, o por lo menos respetando los umbrales que tenemos de tanto del libro como los umbrales nuevos, es ver el tema de las eficiencias de aplicación y cómo nos va a responder un fungicida de esta forma. En este gráfico, en este esquema, ustedes tienen una sola pústula de roya, es decir, una incidencia o una severidad muy baja, y si suponemos que tenemos una eficiencia teórica del 80%, con esa aplicación la estaríamos controlando. Pero si nosotros se nos pasa ese umbral, se nos pasa la severidad, tenemos una severidad muy alta, recordemos que todas las poblaciones funcionan en la naturaleza como la curva que está arriba a la derecha. Vamos a tener una porción de la población que es el promedio, que es el pico de la campana de Gauss, una población más tolerante siempre, que es la porción derecha, y una población más susceptible, que es la porción izquierda. Cuando nosotros hagamos esa aplicación con la misma eficiencia teórica, vamos a estar controlando una parte que va a ser seguramente la parte más susceptible, es decir, la partecita de la curva de la izquierda y parte del promedio, pero vamos a dejar en este esquema las pústulas más tolerantes. Es decir, que quedan en el sistema los individuos más tolerantes que a su vez se reproducen generando siempre una población más tolerante. Entonces, la pregunta que nos hacemos siempre nosotros es, acá, ¿es una resistencia o estamos llegando tarde? O las dos cosas, estamos llegando tarde y estamos haciendo que las poblaciones sean cada vez un poquito más tolerantes y por eso se necesite cada vez un poco de anticipación en el control. Bien. Un poco para reforzar algunos conceptos que ya dijo Sol hoy temprano, esto que propusimos con Margarita es un poco un repaso de lo que hizo Sol. Recordemos que en las poblaciones, como vimos recién en la campana, cuando vamos al campo y miramos, no todas las plantas están enfermas siempre. Eso es en parte por ese comportamiento intrínseco que tienen las poblaciones, y en parte porque ciertos hospedantes o ciertas plantas logran imponer ante la llegada de un patógeno algunas barreras, que pueden ser estructurales, es decir, que el hospedante ya las tenga de antes, o pueden ser posteriores a la llegada del patógeno, ¿sí? Es decir, que la planta reconoce que un patógeno llega y establece un sistema de defensa o establece cómo defenderse ante la llegada de ese patógeno. Los mecanismos de defensa que puede tener cualquier individuo, cualquier planta, como les mencioné antes, pueden ser constitutivos o inducidos. Constitutivos si están anterior a la llegada del patógeno, por ejemplo, pelos más fuertes, paredes lignificadas y demás, e inducidos si son posteriores a la amenaza o posteriores a la llegada del microorganismo. Y a su vez, esos mecanismos de defensa pueden ser estructurales o químicos. Los estructurales son pelos, tricomas, células gruesas, lignificadas, células especializadas, y los químicos son compuestos tóxicos para el patógeno, no para la planta, como pueden ser saponinas, alcaloides, algunos ácidos como el ácido salicílico y demás, proteínas antifúngicas o enzimas, que van a restringir el avance del patógeno dentro de la planta e incluso que lo van a controlar. Las respuestas que genera una planta, las respuestas de resistencia, son de dos tipos. Una resistencia local, que es la que ocurre primero, que es en el sitio de la infección, y una resistencia sistémica, que es el estado de resistencia de toda la planta. Es decir, que si una infección ocurre en una hoja, toda la planta, así sea esté lejos del sitio de infección, se encuentra en un estado de resistencia. Para comprender los conceptos de resistencia tenemos que saber algunos conceptos básicos que Sol hoy los dijo más temprano, pero yo vi que entró mucha gente en el medio, así que vamos a repasarlos. El concepto de elicitor, que es cualquier molécula capaz de inducir a una defensa. En el caso, por ejemplo, de Howler, que es el producto que presentan los chicos de Sumitagro, el elicitor que ellos presentan es una proteína soluble extraída de un hongo, que es un hongo que es el género Acremonium, ellos los trajeron, el equipo los trajo de frutilla, pero esa proteína soluble funciona como un elicitor, es decir, que la planta lo reconoce como molécula capaz de inducir una defensa. El SAR es, en inglés, la sigla en inglés significa resistencia sistémica adquirida, que es el estado en que toda la planta se encuentra en resistencia,
Y las fitoalexinas y las proteínas PR son compuestos que genera la planta cuando llega ese elicitor para combatir a los patógenos y para quedar de forma resistente ante la llegada de patógenos. Si nosotros suponemos que este esquema es una célula, donde la parte gris es la membrana celular, la resistencia local funcionaría más o menos así. El elicitor, digamos, o los patógenos que tienen genes de avirulencia son reconocidos por los genes de resistencia del núcleo. Entonces, los genes de resistencia de los núcleos celulares generan genes de defensa que en un primer término hacen un gran desbalance entre iones y cationes de la membrana hacia dentro de la célula y generan un estallido oxidativo. Es decir, la célula ante la llegada del patógeno reconoce que el patógeno llegó y se suicida, por así decirlo. Ese estallido oxidativo hace que la célula se suicide para que no pueda seguir avanzando el patógeno en el interior de la planta. Una vez que se genera esa resistencia local, se genera una reacción en cadena dentro de la planta, en toda la planta, como puede ser, por ejemplo, la producción de fitoalexinas, de ácido salicílico, de proteínas LAR, de barreras estructurales. En el caso, por ejemplo, de Howler, se genera ácido salicílico, ácido jasmónico, que son dos tipos de ácidos que también combaten la llegada de hongos en otros puntos de las plantas. Y una vez que ocurre la reacción local, aparece en toda la planta la reacción sistémica, en donde ante la llegada de un patógeno, el núcleo de ARN ya lo reconoce y genera genera enzimas que son las encargadas de generar todos estos compuestos que le mencioné antes, como son fitoalexinas, ácidos y demás, que van a atacar al patógeno y impidiendo, digamos, la entrada de ese patógeno a la planta. Una vez que se combate la entrada del patógeno, esa misma acumulación de compuestos dentro de la planta funciona como elicitor para seguir manteniendo el estado de defensa de la planta. Esto es, a forma esquemática, cómo funcionan los sistemas de defensa y cómo se pueden estimular con este tipo de elicitores. Bueno, ahora nosotras, un poco para cerrar nuestra parte, vamos a presentarles los resultados de nuestros ensayos. Durante el año 2019, campaña pasada, hicimos 2 ensayos en soja, uno en soja de primera y otro en soja de segunda, y los resultados que vamos a mostrarles son el promedio de los 2 ensayos. En nuestra zona, la gran diferencia entre la soja de primera y la soja de segunda es que, además de que la soja de primera tiene mayor potencial, la soja de segunda, por la fecha de siembra que tiene más enfermedades de fin de ciclo que aparecen antes, y tiene roya de la soja. Casi todos los años nosotros tenemos la epidemia de roya de la soja alrededor de marzo. Que nunca, en el caso de soja de primera, prácticamente la agarran un R5, un R6, no es importante, pero en la soja de segunda muchos años es R2, R3, y ahí sí se vuelve una epidemia muy importante. Por eso la diferencia entre los 2 ensayos va a estar principalmente ahí. Estas son las curvas de progreso de las enfermedades de fin de ciclo para 4 tratamientos distintos que hicimos este año, que son el testigo, que es la curva roja, el Howler solo, que es la curva violeta, que está por debajo de la roja, el RACE solo, que es la que está por debajo de Howler, y RACE más Howler aplicados los dos en el mismo estado fenológico, que en los 2 ensayos fue R3. Lo que podemos ver con el avance de la curva es que en nuestro caso el tratamiento que mejor funcionó fue la mezcla del fungicida con el Howler, y mantuvo una curva muy baja, prácticamente en el 30% de lo que es la intensidad, en comparación con un testigo que llegó casi al 100%. Este es un gráfico muy similar al anterior, pero en vez de mostrarlo como curva, lo mostramos en un gráfico de caja. Lo que vemos acá es el testigo, vemos el Howler solo, el tratamiento 4 es el RACE solo, el tratamiento 5 es el RACE más Howler, y el tratamiento 8 es Howler solo. Este gráfico nos muestra 2 cosas principalmente. Lo primero es que, por ejemplo, el T5, que es RACE más Howler, mantiene una intensidad promedio muy por debajo del testigo, y lo segundo es que los 3 tratamientos marcados en el óvalo verde, que son los que tienen RACE y Howler, tienen una dispersión de datos muy baja. Ese gráfico de caja significa que la dispersión es muy baja, es decir, que los tratamientos son muy estables. No es que uno se escapa y tiene mucha intensidad y uno tiene muy poca intensidad, como
hay otros que son otros tratamientos, por ejemplo el 7, es un tratamiento que no es tan estable porque tiene mucha dispersión de datos. Eso en estadística se busca, cuando hacemos ensayos buscamos ese tipo de resultados, porque habla de tratamientos que son más estables y que pueden tener mayor representatividad. Este es otro dato, que es el porcentaje de área verde, tanto en el sitio 1 como en el sitio 2. En este caso están al revés, el sitio 2 era el sitio de primera. Fíjense que el sitio 1, que es el sitio de segunda, como tiene roya, en general tiene un área verde menor, ¿sí? Pero siempre reconocemos que para los dos ensayos, la mezcla de Reis más Howler mantiene un área verde mayor. Y en el caso del sitio 2, que es el sitio de primera, el resultado es todavía mayor por esa diferencia de que no tenemos roya para ese sitio. Estos son los resultados de rendimientos, son rendimientos promedios de ambos ensayos. Acá les puse los índices de productividad, que es cuántos kilos por encima del testigo estamos. En el caso de Reis solo estamos 160 kilos por encima, en la mezcla Reis más Howler 503 kilos, y en Howler solo 90 kilos. Recuerden que es un promedio de los dos ensayos. En este caso nosotros lo que pudimos ver fue una sinergia entre Reis más Howler con esos 503 kilos por demás que tuvimos. Agrego algo ahí. Esto es importante para mostrar que el Howler es un activador de defensas y en ningún momento debería reemplazar absolutamente al fungicida, menos, por ejemplo, en cultivos de soja, del área donde estamos nosotros, donde las enfermedades realmente son muy importantes y el fungicida cumple su función de bajar el nivel de patógeno. Entonces ustedes van a ver que el Howler hizo lo que pudo, pero en la soja de segunda, una roya de la soja que llega al 40, al 50%, lo que necesitamos es el aporte del fungicida. Por eso lo dejamos a propósito para que lo vieran. Seguí. Y ahí ya pasaríamos a trigo. Sí, este es el ensayo que hicimos en trigo el año pasado. Se los muestro porque en la zona de ustedes esto es muy distinto. Los rendimientos que van a ver son muy bajos justamente porque es un trigo de ciclo corto para la zona, una variedad que ya no la tenemos, ya no se siembra más en esta zona porque es muy susceptible a todo, y en este ensayo tuvo roya amarilla, roya de la hoja, mancha amarilla y septoria al final. La foto que ven es una foto de dron que sacó Juliana Nardi cuando lo vino a ver al ensayo, en donde tienen a la izquierda el testigo, al lado el Howler solo, aplicado en Z37, en esta parcela, en la tercera, tienen Reis más Howler aplicados los dos en el mismo momento, y en la cuarta foto, que es la de la derecha, es Howler aplicado primero en Z32 y Reis aplicado luego entre Z37 y Z39. Sí, no, lo más importante ahí es que tenemos una situación de roya amarilla temprana. Entonces, el tratamiento que especialmente hicimos de Howler más Reis en Z37 resultó tardío también el Reis en Z37. Por eso está muy bueno en este caso, donde nosotros logramos en Z32 activar unas defensas con Howler sin gastar en un fungicida y luego aplicarlo en Z37. Lo que queríamos ver era eso, la diferencia entre lo que ustedes ven ahí de celeste, el celeste versus el verde, ¿no? Donde digamos, gastamos lo mismo, si vamos al caso, porque era una sola de Howler, una sola del fungicida, pero se aplicó separadamente. Tal vez eso, obviamente, cada situación es diferente, ¿no? Esto es un poco lo que logramos. No se rían de los resultados, seguramente deben estarse riendo de nosotros por los resultados del testigo. Bueno, acá los números son muy finitos en esta región y hay que hacer maravillas, pero fíjense dónde separar los dos productos nos dio resultados muy interesantes, ¿no? Y acá lo mismo, el Howler solo, que dio simplemente 15 kilos, primero que era tarde, segundo que es un activador de defensas, tenemos que tratar de darle tiempo para que active defensas, y en Z37 teníamos lo que les había mostrado hoy, un 18, un 20% de roya amarilla, es imposible frenarlo en ese momento. Algunas sugerencias finales, y ya los dejo, y quedamos para las preguntas para las chicas. Así que pueden volver ahora. Primero el diagnóstico correcto, traten de capacitarse en distintos tipos de diagnóstico, porque cambian mucho los síntomas. No se olviden de la rotación,
es una herramienta muy eficaz para el control de enfermedades. La elección de la variedad en este caso también juega un rol fundamental, todo eso hay que hacerlo antes. Cuando hablamos de activadores de defensa, yo insisto, no reemplazan al fungicida. Puede ser que si hay poca enfermedad y esa enfermedad fue atrasada, capaz que zafamos, sí, del fungicida. La idea es que no lo reemplaza, ni tenemos que trabajar sobre mitad y dosis de fungicida, porque ahí nosotros vamos a estar activando defensa de la planta, todo muy bien. Pero con respecto a la población del patógeno, vamos a estar trabajando en una línea muy peligrosa de dejar, como decía hoy Florencia, poblaciones resistentes. Evitar controlar tarde también, porque ahí también, aunque usemos toda la dosis y esté el mejor fungicida, también puede llegar a quedar mayor población que luego lo supere al fungicida. Y activar las defensas, sobre todo en lo que son manchas, en todo tipo de manchas. Creo que con esto terminamos. No, nosotros queríamos terminar con eso y mostrarles esa foto que ya durante el desarrollo del cultivo íbamos viendo. La foto de lo que dice tratado de la derecha versus el testigo no está tratado con fungicida, está tratado con Howler, por eso la dejamos ahí. Bueno, si no se fueron y están por ahí, les pido a Sol, no, ahí está, Sol está, por lo menos Sí, Sol sí, está. Estoy, acá estamos. Esto de hablarle a una cámara no es lo mismo que estar con 80 personas. ¿Viste? A mí me recuesta también con la cámara, no es lo mismo. Pero bueno, tiene sus ventajas. La charla queda grabada, la pueden ver cuando se sientan más concentrados también, y te quedas en tu casa escuchando y capacitándose, así que está buenísimo. La verdad que, bueno, gracias chicas por la charla que nos brindaron, estuvo súper interesante, súper clara, porque no hubo muchas preguntas, así que me parece que estuvo bien concisa y bien clara, y no fue necesario las preguntas. Creo que teníamos una sola al principio de la charla, en relación a los análisis de semilla. Sí. A ver qué valores serían los adecuados para decidir si sembrar o no esa semilla y cuáles serían corregidos con un fungicida. No, en realidad los fungicidas de primera línea y aquellos que, por ejemplo, si me da un valor de 20, 25, 26, 30% de dreslera, que es un patógeno que va a ocasionar manchas, un fungicida con carbamida está funcionando muy bien. Y para desechar una semilla, y depende del patógeno, porque si es una semilla de trigo con un contenido de fusarium importante, puede ocasionar tizones de plántulas después en el suelo y perder la mitad de la población del trigo. Con dreslera, contenidos del 70%, por ejemplo, de dreslera, que son muy altos, o del 60%, deberíamos repensarlo, porque, o bien, que es lo que se está haciendo también, hacer, total no se pierde tanto tiempo, ser proactivo y hacer los estudios de blotter test con la semilla testigo y con la semilla tratada, con el fungicida terápico de semilla que voy a tratarla, como para ver antes de ponerlo en el campo realmente en cuánto me bajó el nivel de semilla. Pero bueno, sí, depende de los patógenos. Bueno, perfecto. Esa era la única pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Los invitamos a habilitar el micrófono y directamente a hacerla. Y si no, bueno, continuamos la mañana. Por suerte hemos cumplido bien los tiempos y nos permite continuar con nuestras tareas habituales. Nosotros le agradecemos la oportunidad de poder estar acá en Buenos Aires, que no podemos ir. La verdad que le deseamos que todo esto pase rápido a todos los que están en distintos lugares y que podamos volver a encontrarnos. No sé si será para ver las manchas en trigo, capaz que no nos da el tiempo, pero de alguna manera nos vamos a arreglar para que todos puedan ver los resultados. Sí, porque ustedes tienen recorrida, están armando una recorrida virtual para más adelante, Margarita, capaz que, bueno, si es virtual, permite estar a todos presentes. Nosotros tenemos un campo experimental, que es donde vieron las fotos, donde tenemos seminarios 2 veces por año, uno en marzo, que este año lo hicimos sin saber, 10 días antes que empezara la cuarentena, así que justo, y otro en fin de septiembre, para ver todos los ensayos
Y en ese caso, por ejemplo, vamos a tener la aplicación de Howler. Bueno, este año estamos armándolo seguramente de manera virtual. Tenemos el demo de Sumitagro. Claro, y tenemos el demo ahí instalado de Sumitagro. Así que hay que reinventarse un poco y lo estaremos haciendo de otra manera, pero lo vamos a poder ver. Sí, sí, nos estamos amoldando a las nuevas circunstancias. Bueno, chicas, les agradezco mucho de parte de todo el equipo de Sumitagro la participación, haber colaborado, nos ayudaron un montón, y bueno, ya nos encontraremos en otro evento. Desde ya, desde ya. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, la verdad que estuvo bueno, éramos un montón. Espero que les haya servido la capacitación, que haya sido clara, y cualquier consulta nos pueden mandar por privado y tratamos de resolver. Bueno, gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, chao. Chao, chao.